Estamos aquí en el área de Tlaltecahuacan, donde tenemos un ombliguito, un temazcali, llevando en la práctica en este espacio el pueblo de Tlaltecahuacan, no menos de 11 años. Nehuanotoca Ilhuicagua, Nichantinican Tlaltecahuacan Chautla. Me presento con el nombre de Ilhuicagua. Mi nombre significa morador celeste a nivel filosófico. Somos practicantes del temazcali, estudiantes del Camino Rojo. Buscamos preservar lo que es nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero originarias, no las impuestas. Con respecto a Xalchiutlicue, creo que es un derecho inalienable que regrese a su nicho en el espacio de Coatlinchan. Pues hay una cierta promoción porque regresen nuestros símbolos que han sido hurtados en algunos casos, o en el mucho de los casos, en la mayoría de los casos han sido hurtados y están en museos de Europa, de Estados Unidos. Por derecho de nuestros pueblos se está exhortando a que pues pugnemos por recuperar lo que han saqueado nuestros pueblos, y un símbolo de ellos es nuestra gran Xalchiutlicue, que es la pareja del símbolo Tlaloc, símbolo primario, ¿verdad? Uno de los grandes elementos, de los 4 elementos primarios es Tlaloc. Entonces, en nuestro caso, estamos de acuerdo en que pues esta exaltación al nacionalismo originario, autóctono, pues se vaya reafirmando y vayamos poco a poco con la propuesta y firma de cada uno de nosotros, recuperando todo lo que se han llevado, que son en cantidades industriales, ¿verdad? Lo que se han llevado, y nada más para tenerlo en exhibición en sus museos, mientras el pueblo mexicano pues carece de una espiritualidad que les genere justamente este tipo de símbolos, porque son obras de arte, ¿sí? Son elementos magníficos, excelsos, que nuestros grandes artistas lapidarios plasmaron en su momento en cada una de las ciudades que se gestaron desde miles de años atrás. Entonces, pues yo los invito a que se unan a esta propuesta del regreso de los grandes símbolos nuestros a su lugar de origen. Ometeotl.